Bé, ara sí, moltes gràcies a tots per esperar. Benvinguts i gràcies per la vostra assistència a una sessió més de sensibilització que fem des del Departament Internacional de PIMEC. En aquest cas, és un plaer avui comptar amb la nostra ponent, Micaela Santamaria, que és advocada en comerç internacional i fundadora d'Export Lawyers. Ella té una àmplia experiència assessorant empreses en matèria de comerç exterior i normativa aduanera i ens aportarà una visió pràctica i actualitzada sobre els temes clau per a empreses exportadores, no? Que són l'origen preferencial de les mercaderies i com aprofitar els acords comercials preferencials per ser més competitius en els mercats internacionals. Llavors serà una sessió pràctica que ens explicarà quins són els criteris que han de complir les empreses, quines són les certificacions que existeixen i també ens donarà recomanacions per evitar riscos i sancions. Tot això, o sigui, avui serà una presentació no molt extensa. Al final de tot teniu un xat de preguntes i respostes que les podeu escriure i les respondrem al final i si pel que sigui el vostre cas és molt més concret, doncs personalment us respondríem a posteriori de la sessió d'avui. Finalment, només informar-vos que us enviarem la presentació que utilitzem avui, us les enviarem per correu electrònic i si teniu algun suggeriment d'alguna altra sessió que us interessi, doncs sempre és benvingut les vostres suggerències. I sense més, doncs ja, Micaela, et Perfecte. deixo pas. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Míriam. Molt bon dia a tothom. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Us volia agrair l'espai, és un plaer. I si us sembla, doncs comencem amb aquesta sessió, no? D'origen, que la idea és que sigui molt, molt pràctica. Vale? En primer lloc, us demano que em confirmeu, si us plau, que veieu la pantalla. Sí, Míriam, la veieu? Sí, correcte. Vale, doncs perfecte. Bueno, jo la sessió la faré en castellà perquè aquests temes els domino més en castellà, però vosaltres les preguntes me les podeu fer perfectament en català, d'acord? Sense cap problema. Llavors, aprofitarem que som un nombre bastante fácil de gestionar de conectados para hacer más práctica aún la sesión, ¿vale? Y ya sabéis que a mí las sesiones en general, o sea, me gusta hacerlas aproximadamente de media hora a 40 minutos de teoría, ¿no? Y después dar un espacio muy amplio a vuestras preguntas, ¿no? Que al final es en el día a día donde está el valor y la idea es que os vayáis de aquí con las ideas muy claras sobre qué es el origen europeo preferencial, cómo nos podemos beneficiar del mismo y qué tengo que hacer yo en mi empresa para garantizar que mi producto tiene origen europeo preferencial y evitar sanciones por parte de la aduana. ¿De acuerdo? Entonces, acabaremos un poco la sesión con una serie de recomendaciones para la gestión de este origen. Porque es verdad que, como todo, ¿no? Hasta que no hay un problema no le prestamos atención al origen. Y la aduana está aumentando bastante las comprobaciones que hace en materia de origen, ¿de acuerdo? Entonces, es muy necesario que antes de, seguro que muchos de los que estáis conectados, vuestra empresa tiene el NEA o tiene el REX o hace las exports pues con un Euro 1, ¿no? Antes de hacer todo eso, ¿no? Necesitamos saber que efectivamente podemos emitir este certificado de origen porque nuestro producto cumple con esta regla de origen europeo preferencial, ¿vale? Que muchas veces eso no se hace hasta que se tiene un problema, ¿no? Entonces, como siempre pues abocamos y siempre os decimos en estas jornadas de sensibilización, hay que hacer una labor un poco preventiva, ¿no? Hay que hacer las cosas bien desde el principio. Pero es verdad que hasta que no se tiene una noción pues, exacta de lo que es el origen, pues a veces cuesta, ¿no? Bien, entonces, a nivel de origen, antes de empezar con el origen preferencial, necesito hacer una aclaración, ¿vale? Como ya sabéis, el término origen, ¿a qué hace referencia? Hace referencia, ¿no? Para simplificarlo, ¿no? A dónde se ha hecho esta última transformación sustancial del producto, dónde se ha fabricado este producto, ¿vale? Pero hay dos tipos de origen, ¿de acuerdo? Está el origen preferencial y el origen no preferencial, ¿vale? Es importante entender esta diferencia porque el origen preferencial nos va a servir para una cosa y el origen no preferencial nos va a servir para otra, que ahora explicaremos, ¿vale? También a nivel de concepto, a mí siempre me gusta hablar de origen, ¿no? O sea, vinculada a esa idea de dónde se hace esa última transformación sustancial, dónde se fabrica, que no es lo mismo que de dónde procede el producto.
¿vale? Es decir, yo quizás le estoy comprando unos tubos de acero a un proveedor en Alemania, pero no por eso el origen es alemán, ¿vale? Quizás ese acero es chino. ¿Vale? Entonces, bueno, hay una serie de protocolos internos y de averiguaciones que tenemos que hacer en materia de origen, ¿vale? Entonces, antes de entrar en el origen preferencial, entendamos esta diferencia con el preferencial y el no preferencial, ¿vale? El típico certificado que vais a buscar a la Cámara de Comercio no es origen preferencial, es origen no preferencial y sirve para tener derecho a cuotas, antidumping, en materia de sanciones, porque quizás, yo que sé, algún país árabe concreto os pide el certificado de origen no preferencial. Pero no es lo mismo que lo que vamos a hablar hoy, que es el origen preferencial, que es lo que nos interesa. ¿Por qué nos interesa este tema? Bueno, ya sabéis que el comercio internacional está en tensión, tenemos un Donald Trump que está aprobando aranceles recíprocos, ¿no? Tarifas y demás. Entonces, el origen preferencial es relevante porque tiene la posibilidad de hacer que tu pyme sea más competitiva, ¿vale? Al final, la Unión Europea suscribe acuerdos de libre comercio con terceros países, que ahora los veremos en pantalla, ¿vale? Gracias a estos acuerdos, si tu producto cumple con ese origen preferencial, tú pagarás, o sea, tu producto a la import va a pagar menos aranceles que tu competencia. ¿Vale? Entonces, al final, entender el origen preferencial a nivel de estrategia, y por eso el título de la sesión, ¿no? Cómo aprovechar el origen para optimizar tus exportaciones, no deja de ser un elemento que puede sumar en la ventaja competitiva de tu exportación, ¿no? Al final, me lo invento, si yo estoy exportando a Chile, ¿no? Con el cual, claro, la Unión Europea no tiene acuerdo de libre comercio con todo el mundo, pero con quien lo tiene, pues vamos a aprovecharlo. Si yo tengo una venta a Chile, ¿no? Un potencial cliente en Chile, ¿no? Imaginemos que somos una pyme que fabrica máquinas de pienso animal, ¿vale? Y mi competencia directa es China, ¿no? Bueno, yo a la import en Chile probablemente voy a pagar menos aranceles que el producto chino, ¿vale? Entonces, claro, y como media los aranceles, evidentemente cada producto, cada partida de cada país tiene un arancel diferente, ¿no? Pero estamos hablando que de media un arancel puede rozar el 12%. Claro, un 12% es una diferencia competitiva, ¿vale? Entonces, prestemos esta atención, incorporemos esta noción de origen preferencial para tenerlo en cuenta en nuestras decisiones de estrategia internacional, ¿vale? Antes de esto, os quiero mostrar el mapa, ¿no? Este es el mapa actualizado de la Unión Europea 2025 con los países con los que la Unión Europea tiene suscritos estos acuerdos de libre comercio. En rojo veis los que están ya en vigor, ¿de acuerdo? Importante, ¿eh? Siempre hablamos de Unión Europea, que es la que tiene o sea, competencia exclusiva en materia de acuerdos de libre comercio, ¿vale? Pues ya veis que la Unión Europea tiene muchos acuerdos. Aquí veis Canadá, aquí veis Chile, está Perú, está México, está Ecuador, ¿vale? Em, Está evidentemente Reino Unido, ¿vale? O sea, los veis pues todos aquí en rojo en pantalla, ¿vale? Si yo tengo, evidentemente no es el único factor para irme a un país o a otro, pero si las condiciones de un país y otro son similares y en uno tengo acuerdo de libre comercio y en otro no, bueno, pues valoremos el tema de los aranceles porque evidentemente esto tiene un impacto en lo competitivo que sois, ¿vale? En destino. Después hay otros que están pues ongoing, ¿no? Que se están pues negociando, los azules, ¿no? Sobre todo el Mercosur, que lleva muchos años negociándose, pero parece ser que estamos en una fase bastante avanzada para el cierre. También se está negociando India, ¿vale? Bueno, hay que estar un poco atentos, ¿no? Porque es verdad que esto se va, o sea, negociando pues día a día, ¿no? Para aprovechar beneficios arancelarios. ¿Vale? Una vez explicado, porque claro, lo que nos vemos, o sea, lo que vemos mucho, ¿no? Tanto pues los que los que os asesoramos desde PIMEC y demás, es que al final muchos os lanzáis, ¿no? Al final el cliente os pide, no, lo que necesito es el REX. Y yo de repente pues tengo el REX, pero no sé ni qué es, ni para qué sirve, ni nada. Simplemente me lo ha pedido el cliente
y yo como lo he pedido rápidamente, pues de manera electrónica, pues ya lo tengo. Bueno, no. O sea, hay que entender lo que es el REX y hay que ver si yo o sea, puedo exportar con régimen europeo preferencial. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que comprobar para poder exportar en régimen europeo preferencial? Bueno, pues básicamente si cumplo o no cumplo con la regla de origen que recoge el acuerdo en cuestión para mi partida arancelaria. Y esto es muy importante, ¿vale? Pensemos que bueno, ahí hay otro tema, ¿eh? Clasificar bien arancelariamente los productos, que eso también es otra cosa. Hasta que no existe un problema, clasificamos como vemos o ni sé cómo clasifico el producto, lo hace mi representante aduanero, pongo la clasificación arancelaria que me pasa el cliente. Bueno, seamos diligentes en el todo, porque si ya no clasificamos arancelariamente bien el producto, no estamos buscando la regla de origen correcta en el acuerdo de libre comercio. ¿Vale? Las reglas de origen se encuentran en los protocolos de cada acuerdo. Con esto que digo, que quizás cumplo la regla de origen para exportar con régimen europeo preferencial a Chile, pero no a Canadá. ¿Vale? Eso puede pasar, ¿vale? Porque las reglas de origen no son las mismas para los acuerdos y para las partidas, ¿vale? Entonces hay que revisar eso primero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo revisamos y qué tenemos que mirar? Bueno, las reglas de origen es verdad que a veces son difíciles de comprender, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que os vamos a dar una serie de tips para entender cómo se leen estas reglas de origen, ¿vale? Lo suyo sería que buscarais las reglas de origen en los acuerdos de libre comercio, en los protocolos de origen, ¿vale? Pero como sabemos que nadie lo hace así, en el Access to Markets, que seguro que es una herramienta, es esta herramienta de la comisión que seguro que todos usáis, allí tenéis una herramienta que se llama Rosa que te dice cuál es la regla de origen, ¿vale? Pero una vez tengo esta regla de origen, ¿vale? Tengo que saber interpretarla, que es lo que vamos a intentar hacer ahora, ¿de acuerdo? Las reglas de origen hacen relación siempre a la materia que no es originaria. Siempre me va a decir qué condiciones tiene que hacer, o sea, qué condiciones se tienen que dar en la materia no originaria, ¿vale? Para que tu producto tenga origen europeo preferencial, ¿vale? Bien, entonces, o sea, vayamos a esto, ¿no? Claro, aquí es como que entra un poco en detalle, tampoco es que yo quiera entrar en detalle, pero sí que os quiero dar una imagen de lo que puede decir esta regla de origen para que la entendáis, ¿vale? Hay diferentes reglas de origen, ¿vale? Y las clasificamos por un poco por su formato, ¿de acuerdo? Ejemplo, ¿no? Hay algunas que te exigen que la materia no originaria, ¿vale? No sea más que un tanto por ciento del valor respecto al precio ex-works del producto. Aquí, ¿qué te están exigiendo? Bueno, acepto que tengas como máximo, me lo invento, ¿eh? Un 30% de materia prima de tu producto final acabado que sea origen China. Pero si este tanto por ciento no es un 30, sino un 40, pues entonces no cumples con la regla de origen, no tienes origen europeo preferencial. ¿Se entiende? Vale, esto lo iremos viendo si tenéis como más preguntas, ¿no? Y demás. Pero para esta regla lo que es importante es al final el Precious Wars, ¿no? Y que tengáis un escandallo, que esto es lo que no tenéis normalmente, ¿no? Con el origen de cada materia prima del producto que estáis exportando, ¿vale? Es importante. Hay otras veces que la regla de origen es un cambio de partida, ¿vale? ¿Qué eso qué implica? Tenemos la partida del producto final y la partida de la materia prima, ¿vale? Lo que te está diciendo es que si esa materia prima es China, no puede coincidir la partida arancelaria de la materia prima con la del producto final. Tiene que haber un cambio de partida. Al final, el cambio de partida es que has transformado ese producto. Al final tenemos que pensar con la lógica que todas las reglas de origen están pensadas para que haya una transformación mínima en la Unión Europea. ¿Vale? Al final, pues a la Unión Europea le conviene suscribir acuerdos de libre comercio si se van a exportar sus productos, no si se van a exportar productos chinos. ¿Vale? Entonces se entiende, ¿no? Que al final el protocolo de origen te exija hacer un cambio. ¿Vale? Entonces ahí es cuando la regla de origen te pide, mira, como mínimo
o sea, como máximo la materia prima no originaria tiene que ser del 30% del valor ex-works. O como mínimo tienes que hacer una transformación de la partida o de la subpartida. ¿Vale? Después también, en el caso sobre todo de tejidos, que ahora me contaréis un poco más de qué sector venís y qué producto tenéis y demás, lo que exige son fabricaciones a partir de un tejido específico. ¿Vale? Eso es muy técnico del sector textil, ¿vale? Y tampoco quiero entrar, si después hay alguno del sector, pues lo comentamos, ¿vale? Entonces, ya hemos hecho el primer paso. Nos hemos puesto y hemos dicho, vale, tengo este producto que tiene esta clasificación arancelaria. Lo quiero exportar a este país. Tiene acuerdo de libre comercio. Este es el protocolo de origen. Aquí está la regla de origen que le aplica a mi producto. ¿Cumplo con la regla de origen o no? Hago un escandallo de las materias primas que conforman el producto y tengo claro cuál es su valor y cuál es su origen, ¿vale? Compruebo que cumpla con esta regla de origen, que puede ser o que como máximo tenga el 30% o que haya un cambio de partida, o incluso hay veces que las reglas de origen son alternativas o acumulativas, ¿vale? Eso lo tengo que ver bien en el protocolo de origen o con esta herramienta del Access to Markets, que es la herramienta, o sea, rosa se llama, que la verdad es que funciona muy bien, ¿vale? Bien, hemos hecho todo esto, pero hay un paso más, ¿vale? Siempre está el requisito de la operación mínima, ¿vale? ¿Qué implica en la operación mínima? Bueno, hay determinadas operaciones que aunque las hagas, o sea, hay determinadas operaciones que aunque cumplas, esto es un poco más técnico, ¿eh? Aunque cumplas con la regla de origen, ¿vale? Si la operación que has hecho es mínima, no tienes origen europeo preferencial, ¿vale? Es decir, ¿qué operaciones no te van a dar origen nunca? ¿Vale? Pues yo qué sé, que simplemente has hecho un montaje, ¿no? El típico ejemplo que siempre pongo, que esto siempre es un debate que tenemos con la aduana, las piezas de bicicleta importadas de China, que las importo todas las piezas y aquí simplemente las monto. Bueno, un simple montaje no da origen a la mercancía, ¿vale? Pues simplemente me vienen los productos y lo que hago es hacer un surtido, envasarlo y venderlo. Esto tampoco da origen, ¿vale? Me viene un producto y simplemente aquí lo que hago es pues secar esas pues hierbas que después exporto después del proceso de secado, ¿no? Pues eso es una operación mínima, son operaciones que en ningún caso te van a dar origen, ¿vale? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien. Después tenemos el tema de la tolerancia, ¿vale? La tolerancia es una herramienta que te va a ayudar a cumplir con la regla, ¿vale? Es decir, si yo no cumplo con la regla de origen, pero tengo un tanto por ciento, que es muy mínimo la diferencia, ¿vale? Determinados acuerdos te dan un poco de flexibilidad, ¿vale? Te dicen, bueno, o sea, ok, no cumples con ese como máximo 30% de materia no originaria, pero el desfase es de un 10%. Bueno, pues te lo admito, ¿vale? Eso también, o sea, la regla de tolerancia no es uniforme en todos los acuerdos. Los acuerdos antiguos suelen tener un 10%, ahora los más nuevos pues tienen un 15%, ¿no? Pero bueno, es importante porque hay veces que quizás esa regla de tolerancia, ¿no? Nos ayuda a cumplir, ¿vale? Estas son cosas evidentemente más técnicas que lo vemos cuando nos metemos más. Nosotros lo que hacemos son análisis pues, de origen, porque evidentemente intentamos como simplificarlo, pero hay veces que es un tema que es complejo, ¿vale? Entonces, esta es una de las herramientas que se tienen para que lo tengáis en mente, ¿no? Que quizás pues no cumplo, pero la regla de tolerancia me ayuda a cumplir. La acumulación, este es el gran tema. No sé si alguien tendrá alguna duda. La acumulación, yo creo que es el aspecto más técnico de origen y lo que implica es lo siguiente. Mira, es que yo en realidad, si tengo en cuenta solo el acuerdo de libre comercio, ¿no? Que hay entre la Unión Europea y Egipto, no cumplo con esta regla de origen, ¿vale?
porque tengo mucha materia pues, no originaria europea, entonces no cumplo. ¿Qué permite la acumulación? Que acumules orígenes, ¿vale? Es decir, bueno, o sea, que acumules orígenes, evidentemente, en general es de un grupo de socios de un mismo acuerdo, ¿vale? Esto pasa mucho con el PEM y además ahora ha habido una modificación, ¿vale? Y demás. Entonces, ¿qué te permite? Bueno, no cumplo, pero si sumo el origen que tengo, pues, de la Unión Europea y de otro país del PEM, cumplo con la regla de origen para poder exportar a Egipto. ¿Vale? Esto es un tema bastante interesante, pero también otra vez es muy técnico, ¿vale? Ahí es, o sea, entramos ya con estos análisis cuando hay un tema de una cadena de suministro compleja, ¿no? En la cual acontecen procesos pues, de fabricación en diferentes estados, ¿vale? Y ahí, bueno, pero también que sepamos que también es una herramienta, otra vez, que me va a ayudar, ¿no? Quizás a cumplir con esta regla de origen. Antes de pasar al siguiente paso, que es, ok, he comprobado que cumplo con las reglas de origen, vayamos a cómo lo certifico, hay dos aspectos que están en la primera diapo que no he desarrollado, pero sí que quiero que lo tengáis en la cabeza, que es que para cumplir con el tema de origen, tengo que cumplir también con la regla del transporte directo, ¿vale? Y la regla de transporte directo también se recogen en los acuerdos. ¿Esto qué significa, no? Al final, lo que no quiere la Unión Europea ni el país socio con el que está firmando este acuerdo es que la mercancía sufra transformaciones en otros países. ¿Vale? Entonces hay determinados requisitos, ¿no? Para que esta mercancía vaya directamente, a ver, directamente, entiéndeme, evidentemente, logísticamente, pues pueda ser, o sea, pues paradas en puertos y demás, ¿eh? Pero hay esta regla de que, oye, que directamente se vaya al país donde se quiere beneficiar este acuerdo de libre comercio, ¿vale? Disculpar, esta tarifa reducida, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, si hay alguna duda está el chat abierto, ¿vale? Un poco en esta primera parte de la sesión lo que he intentado explicar es qué es el origen europeo preferencial, que es el que nos permite exportar en régimen europeo preferencial y pagar menos aranceles en destino gracias a estos acuerdos de libre comercio. El primer paso que tengo que hacer si yo quiero exportar en este régimen es comprobar que mi producto cumpla con las reglas de origen. Cada partida arancelaria tiene su regla de origen en función de cada protocolo de origen, ¿vale? Quizás cumple para un país, para otro no, quizás para un producto cumple y para otro no, ¿vale? Tengo que hacer un escandallo de el valor y el origen de la materia prima que conforma mi producto. ¿Todo esto para qué? Para que al final, ¿no? Se haga este proceso de fabricación sustancial en la Unión Europea, ¿vale? Primera parte entendida, ¿vale? Bueno, entiendo que sí, si no después me hacéis todas las preguntas que consideréis. ¿De acuerdo? Siguiente paso, la certificación, que normalmente, o sea, normalmente empezáis aquí, ¿vale? Empezáis a certificar y luego certificáis y de repente un requerimiento de aduana y de repente no tengo origen, no sé ni lo que es el origen, ¿no? Bueno, este es el segundo paso, nunca el primero, ¿vale? Vale, acordémonos, ¿no? Que habíamos dicho, la forma de certificar el origen preferencial europeo no es el certificado de origen que emite la Cámara, eso es origen no preferencial. Aquí la forma de certificar el origen preferencial europeo, otra vez nos lo va a decir que el país destino, ¿vale? Cada acuerdo de libre comercio contiene a través de qué formato se va a poder certificar ese origen, ¿vale? Y después también en función de la cuantía hay diferencias y demás, ¿vale? El típico, el de toda la vida, ¿vale? Tenemos el Euro 1, ¿vale? Muchos de vosotros exportáis probablemente en Euro 1, es la forma más clásica, o sea, de los acuerdos de libre comercio más tradicionales, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente vosotros a veces ni lo veis, porque lo acaba pidiendo el representante aduanero, ¿vale? Pero bueno, lo pide el representante aduanero, pero en vuestro nombre, entonces sois vosotros exportadores los que tenéis la responsabilidad de verificar que ese producto efectivamente tenga origen europeo preferencial, ¿vale? Después el Form A para SPG unilateral, pero que en realidad actualmente se usa con REX, ¿vale? Y ahí vamos a la siguiente forma, ¿vale? El EUR1 es una forma de certificar origen que se pide a la aduana,
no es una autocertificación, ¿vale? En cambio, el número de exportador autorizado y el REX es una autocertificación. ¿En qué consiste? Esto lo incorporan sobre todo los acuerdos de libre comercio, o sea, más modernos, ¿vale? Consiste, el concepto es el mismo para ambos, lo que pasa es que en función del país se va a usar uno o se va a usar otro, ¿vale? Pero básicamente es, yo me inscribo a un registro, ¿vale? O al número de exportador autorizado o al REX, el número de exportador autorizado, el trámite eh, implica más cosas, hay que garantizar a la agencia tributaria que cumples con la regla de origen, ¿no? Hay que presentar una documental. El REX es muy automático, que para mí es un error porque lo hacéis automático y os pensáis que ya está, pero lo que estáis haciendo es una declaración responsable conforme vuestro producto tiene origen y es peligroso. O sea, mejor el NEA porque te hace reflexionar, ¿vale? Pero bueno, eso es ya eh, una opinión personal, ¿vale? Entonces, claro, estos dos registros, ¿qué me permiten? Yo me registro en un registro, sea NEA, sea REX, y eso me permite, o sea, eso me da un numerito, ¿vale? Tengo un número, y eso me permite autocertificar mediante declaración responsable en las facturas, ¿vale? Que mi producto tiene origen europeo preferencial, ¿vale? Cosas importantes. En función, ¿vale? De la cuantía, voy a necesitar estar en el REX y en el NEA o no, ¿vale? Si yo exporto productos con valor inferior a 6.000, no necesito estar en el REX o en el NEA, ¿vale? Puedo hacer la declaración responsable sin estar en el REX o en el NEA. Si yo exporto por valor de más de 6.000, ahí sí que tengo que estar en el NEA y en el REX para poder poner la declaración en la factura, ¿vale? ¿Qué va a determinar que sea REX o que sea NEA? El país, ¿vale? NEA, Marruecos, Argelia, Túnez, Perú, México, Colombia, Turquía, Suiza, Corea del Sur. REX, todos los otros que tenéis aquí. África Oriental, Mauricio, Madagascar, tal, Canadá, Japón. Si os fijáis, Canadá, Japón, Reino Unido, los más actualizados, Vietnam. Y ahora habría que añadir que esto no está actualizado, Chile, ¿vale? Que ahora Chile, la única forma de exportar a Chile es con REX, ¿vale? Entonces, la diferencia entre NEA y REX es simplemente que son dos registros diferentes, pero que los voy a usar para un país o para otro, ¿vale? No me sirven, uno para todos no sirve, ¿vale? Aunque es verdad que los acuerdos de libre comercio más actualizados ahora están tendiendo más al REX, ¿vale? Está siendo más útil el REX, pero para determinados países necesito el NEA. ¿Y puedo poner cualquier declaración en factura? No. La declaración en factura, conforme este producto tiene origen europeo preferencial, tiene que ser exactamente la declaración que contiene el acuerdo de libre comercio respecto al cual nos queremos beneficiar de una tarifa arancelaria. Es decir, que puedo tener facturas que tengan una declaración en factura y otras que tengan otra, ¿vale? En general, la de los acuerdos más modernos suele ser la misma, pero hay que revisarlo, ¿vale? Ok. Después, no sé si alguien tiene comercio con Turquía, pero es importante destacar que el ATR no es un documento de origen, sino de estatuto comunitario, que es diferente. ¿Vale? La TR lo que te dice es que la mercancía tiene estatuto comunitario, que no es lo mismo que origen, ¿vale? Alguien si tiene en concreto un tema con Turquía se lo podemos comentar, pero si no, que os suene, ¿vale? Porque al final el objetivo de la sesión es que nos vayamos de aquí con conceptos, o sea, con pocos conceptos, pero muy claros, ¿vale? Y como es un tema complejo, prefiero hacer un poco de foco. Vale, un poco lo que comentábamos, ¿eh? Número de exportador autorizado y REX. Aquí tenéis la típica leyenda. The exporter with REX number of the products covered by these documents declares that, except where otherwise clearly indicate, these products are of European preferential origin according to the rules of origin of the Preferential Trade Agreement. Esta suele ser la genérica, pero otra vez, las leyendas se regulan en cada protocolo de origen y pueden variar de un país a otro. ¿Vale? Entonces, no sé si tenéis NEA o si tenéis REX, ¿vale? Pero básicamente os explico, ¿no? Al final, el beneficio es que tú te beneficias, ¿no? De un sistema que es simplificado, claro, ahorra muchos costes y ahorra riesgos, los eurunos se pueden perder, el NEA y el REX no, ¿vale? Y además es mucho más ágil, ¿vale? Porque el euruno sí que tiene un tiempo de que el representante aduanero lo tiene que pedir a la aduana,
¿vale? Hay determinadas aduanas que están saturadas, ¿vale? Sobre todo, ¿no? Lo escuchábamos con las noticias, el tema de Algeciras, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues al final el número de exportadores de Israel, el REX, hace que tú seas, o sea, de que tú como exportador seas mucho más ágil, ¿vale? A nivel operativo. Pero tiene muchos riesgos, porque al final el REX, sobre todo, lo han hecho muy fácil de obtener, el número de exportadores autorizados no es tan fácil, pero al final estás haciendo una declaración responsable de que tú toda la labor de comprobación de la regla de origen la has hecho, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con todas las declaraciones responsables. Yo siempre tengo este foco. La aduana muchas veces implica muchas declaraciones responsables, que no estoy sujeto a doble uso, que el origen, que esto, ¿no? Vale, ok, ¿vale? O sea, firmemos declaraciones, pero sepamos que estamos firmando y hagamos la labor de comprobar si puedo firmar o no puedo firmar este documento, porque al final, cuando yo estoy haciendo una declaración de origen, estoy haciendo una declaración fiscal. Y la inexactitud de un DUA de import, un DUA de export, es la inexactitud de una declaración fiscal que puede tener, evidentemente, consecuencias, sanciones, ¿vale? O sea que lo podemos hacer, pero con conciencia, ¿vale? Nada, el tema un poco, o sea, más a nivel de procedimental, ¿no? Que si os interesa alguno pedir el número del REX o el NEA, o sea, nosotros os podemos ayudar a pedirlo, ¿vale? Bueno, básicamente resuelven en 120 días, aunque bueno, esto es muy relativo, ¿vale? Y eso, muy importante que en la factura consten dos cosas, la declaración, ¿vale? De origen y el número de referencia de REX o NEA. Ya veo en el chat que tenéis preguntas. Dejarme que nada, pues termino en cuestión de un par de minutos, ¿vale? 5 minutitos y ahí nos ponemos con las preguntas. Vale, el tema de la declaración de proveedor, ¿vale? Eh, Hemos clarificado qué es el origen europeo preferencial, para qué sirve, qué tengo que comprobar, cómo lo certifico, ¿vale? Pero cuando decimos qué tengo que comprobar, tú lo que vas a hacer, en definitiva, es coger el producto final, ver la materia prima, escandallos y pedir origen. ¿A quién le vas a pedir origen? Al proveedor. ¿Y qué te tiene que dar el proveedor? Una declaración de proveedor, las conocidas como Long Term Supply Declaration, ¿vale? Puede ser una declaración de proveedor de una operación o a largo plazo, ¿vale? Yo recomiendo que siempre nos den una, pues, long term, ¿no? Porque al final, pues te la dan y te dicen, sí, este producto que te he dado tiene origen europeo preferencial, este producto que te he dado en el transcurso de 2 años tiene origen europeo preferencial, ¿vale? Te las pueden emitir con un lapso de 2 años de tiempo y en retroactivo con un año, ¿vale? Es un modelo estándar, no puede ser otro que el que es, que ahora lo veréis en pantalla, ¿vale? Se lo tenéis que pedir a todos los proveedores. Y si no tenéis declaraciones de proveedor, no podéis decir que tenéis origen europeo preferencial, porque no tenéis prueba. Y cuando la aduana os pida o sea, que acreditéis este origen europeo preferencial, es que no lo podréis hacer, porque no tenéis las declaraciones de proveedor. De la misma forma, muchas veces, aquí tenéis un ejemplo, muchas veces os veis en la tesitura de tener que firmar estas declaraciones, ¿vale? Me decís, ¿y esto lo firmo o no lo firmo? Bueno, pues tendrás que verificar si el origen es europeo preferencial o no del producto que estás, en este caso, pues, suministrando. Pero es muy importante que no exportéis en régimen europeo preferencial si no tenéis la declaración de proveedor de las materias primas o de los productos que comercialicéis, ¿vale? Es muy importante. ¿Y es muy importante para qué? ¿Cuáles son las consecuencias de una mala praxis en materia de origen? ¿Vale? Mira, justo ahora estamos con un tema de origen en Reino Unido, de unas bicicletas que Austria ha solicitado una revisión del origen porque se exportaban, bueno, desde allí. Claro, cuando tú exportas y dices, esto tiene origen europeo preferencial, pero no lo tiene, ¿vale? Al final, diferentes administraciones pueden solicitar que te inspeccionen, ¿vale? Porque al final, bueno, pues no estás cumpliendo, ¿no? Con las reglas que tu Estado se había comprometido a cumplir, ¿no? Con el Estado tercero, ¿vale? Entonces, normalmente empiezan porque es Estado tercero, ¿no? En la import, pues solicita una revisión o porque la aduana decide, pues, revisarte, ¿vale? Claro, para que te revisen, lo único em, que puedes acreditar es que tienes origen europeo preferencial. Y si se lo has comprado a un tercero, la única forma es
enseñar, exhibir esa declaración de proveedor de este tercero, ¿vale? Entonces, bueno, es importante porque tiene consecuencias a nivel de que te pueden revisar, el liquidar la diferencia de arancel y sancionar, ¿vale? A nivel más aduanero, ¿no? Y después además tiene consecuencias con tu cliente, porque si tú a tu cliente le has dicho que este tiene origen europeo preferencial y tu cliente te ha comprado pensando que no tendrá que pagar aranceles y de repente tiene que pagar un 12%, bueno, pues tu cliente te puede pedir consecuencias, ¿vale? Entonces es importante hacer las cosas bien, ¿vale? Intentar adelantarnos un poco, ¿ok? Entonces, en caso de dudas, hay una herramienta que es la información de origen vinculante, ¿vale? Que es parecido a la información arancelaria vinculante, que básicamente es decirle a la aduana, tengo dudas, porque hay veces, es verdad que hay veces que, bueno, es muy técnico y pueden haber dudas, ¿no? Entonces, la aduana te puede contestar y estás vinculado durante 3 años a declarar ese origen, ¿vale? Nada, simplemente para que sepáis que existe esta herramienta, aunque nosotros siempre la usamos de manera residual, porque al final es vinculante para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, en caso de dudas en materia de origen, nos podemos ayudar a verificar cuál es antes de solicitar una información de origen vinculante a la aduana. Bien, pues vayamos con las recomendaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que la primera recomendación era un poco que cuando hablamos con Miriam, ¿no? De la preparación del webinar, era expresar este origen europeo preferencial como una ventaja competitiva cuando seleccionáis mercados. ¿No? Pues muchos de vosotros estáis haciendo una prospección internacional, estáis seleccionando el mercado al que os queréis expandir, ¿no? Bueno, pues uno de los factores que tenéis que tener en cuenta es el arancel y si hay acuerdo de libre comercio y si cumplís con el origen europeo preferencial. Porque al final te puede dar una ventaja competitiva muy, muy relevante respecto a tu competidor que quizás, no sé, es chino, es americano, el que sea, pero no tiene acuerdo de libre comercio. ¿Vale? Ahora bien, hagámoslo bien. Si decimos que tiene origen, es que tiene origen. Porque si estamos cometiendo una inexactitud, nos pueden sancionar porque estamos al final presentando declaraciones fiscales inexactas. ¿Vale? Tengamos internamente un sistema de control y trazabilidad constante de el origen de las mercancías, un RP, ¿vale? Que es lo que te exige el NEA, por ejemplo, ¿vale? Tengamos siempre ese soporte documental de las declaraciones de proveedor, estas Long Term Supply Declaration, pidámoselas a todos los proveedores. Yo también iría un paso más allá y os recomendaría, y ahora me diréis, es que no tengo firmados contratos. Bueno, eso también es muy habitual, sobre todo en el comercio internacional, ¿no? Me entra un pedido y vendo y ya está. No, pues tengamos contratos. En los contratos podéis incluir cuál es el origen de las mercancías. Porque ahora estoy hablando todo el rato de export, pero imagínate la import, ¿no? Pues yo le compro a Chile y le compro porque no pago arancel. Imagínate que la import de repente no tiene origen preferencial chileno. ¿Vale? Eso es toda una historia. Añadámoslo en los contratos, ¿vale? Ante la duda de si cumples o no cumples, no declares origen preferencial, ¿vale? Y verifica también a veces, hay veces que hay mucha diferencia con el acuerdo de libre comercio, pero hay veces que no la hay tanta, ¿vale? Y eso también hay que verificarlo, ¿vale? Y bueno, que en caso de duda podemos solicitar esta información de origen vinculante, ¿vale? Y ahora sí, ¿no? Abrimos un poco, si te parece, Miriam, el turno de Sí, preguntas. mira, aquí en preguntas y respuestas tenemos Vale, me voy. A ver, las tenemos aquí. siete Vale, preguntas por el momento. Si vale. quieres, bueno, Sí, déjame un momentito. Espérate, voy, ¿eh? Vamos a ello. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Lilia, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por tu pregunta. Creo que es la primera, ¿no? No sé si la quieres leer tú, Miriam, o la leo yo como... sí, sí, ¿Sí? te la puedo leer. Venga, pues Lilia vamos. comenta, digo, ¿qué norma tengo que consultar para ver cuando mi producto final tenga país de origen EU si algunas partes se producen fuera de la UE? Porque luego, teniendo CO EU, para ver si pueden tener OP para un país de la FTA. A ver, si te parece, no sé si podemos habilitarle el micro a Lilia A ver, Lidia para que nos tendría clarifique. que levantar la mano para poderle Vale. habilitar el micro. Venga, A pues ver, Lilia, si nos a haces el ver, favor de levantar la mano para que te podamos habilitar el micro, porque no acabo de entender tu pregunta. Porque luego sí, teniendo certificado original para ver si podemos. ¿No?
Sí, necesitaría pues que me clarifique un poco la pregunta, ¿vale? Pero si os parece, sigo con Alba, que mientras Lilia levanta la mano. A A ver. ver. Ah, es que la levanta, pero después Ah, vale, nos no esperamos. sé por qué se le baja. Ah, Vale. a ver. Mm, No, no le puedo dar. A ver si. Bueno, Bueno, después la gestionamos. venga, después le damos tal, ¿vale? Yo Sí. voy adelantándome. Vale. Mira, Ah, Alba. vale. Hola, A ver, no, no, no. ahora. O sea, es que no puedo. Ahora Me escucho sale. algo, ¿eh? Soy Lilia. Hola Lilia, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias por esta, o sea, esa charla. La pregunta que puse es que tenemos unos productos finales que algunas de sus partes se producen fuera de la Unión Europea, que puede ser China y India, etcétera. Ujú, Entonces, esto todo, junto con unas materias primas europeas, ujú, está, están en España. Entiendo, bueno, sí que hay reglas de origen no ujú, preferencial ujú. Sí. para ver si el material final, el producto final, tiene origen europeo, Ujú, porque sí. luego, teniendo origen europeo, podemos revisar las reglas de origen para ver si podemos conseguir origen preferencial para un país que nos interesa. Entonces, Claro. mi Sí, pregunta bueno, es, sí. mi pregunta es, ¿cuándo, qué, qué norma tengo que consultar para ver Ujú, cuánto, o sea, con qué producción tengo que cumplir para sí. llegar a origen europeo, ya que Perfecto. dentro hay de todo, vamos. Claro, te cuento, ¿vale, Lilia? Es una muy buena pregunta, gracias. Como os comentaba, lo tienes que verificar en el protocolo de origen que tiene suscrito la Unión Europea con el tercer país al que tú quieres exportar, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que vosotros queréis exportar a Canadá, ¿vale? ¿Sí? Pues yo tengo que mirar en el protocolo de origen de Canadá, del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, ¿vale? Para la partida que yo exporto, para la partida del producto final, cuál es la regla de origen. Eso sí, pero luego puede ser, pero no sé si coincide la regla de origen con mi origen. No sé si yo llego a origen europeo. Claro, entonces, para ver si tú llegas a origen europeo o no llegas a origen europeo, ¿vale? Con esa regla de origen, lo que tienes que hacer es verificar cuál es el origen de todas las materias primas del producto. Ya te digo que si lo que comercializas es un producto final que has comprado en China, esto no va a tener origen, ¿vale? Pero si lo que haces es un proceso de transformación con un producto y unas materias primas y hacéis una transformación X, ¿vale? Lo que tenéis que mirar es en este acuerdo con Canadá o con Chile o donde exportáis, cuál es la regla de origen. Y te va a decir, como máximo de producto chino tiene que tener el 30% respecto al valor ex-works. Es un ejemplo, ¿eh? No sé si la partida de Sí, origen sí, sí. que para tu partida es esa, ¿vale? Entonces, yo entiendo que lo que tú me estás diciendo es, ¿cómo sé si las materias que yo tengo en el almacén tienen origen europeo preferencial o no? Pues le tendrás que pedir a tu proveedor que te pasen una declaración de proveedor. Que si no te las pasan, es que no tiene origen, Ya, ya. Vale, de acuerdo. ¿vale? Vale. Perfecto. Gracias, Lilia. Muy bien. Pues seguimos con la segunda pregunta, que esta es fácil. Hola, exportamos desde Alba. Exportamos a Suiza. ¿Debemos tener REX o NEA? Perfecto, gracias. Alba, mira, te lo he puesto en pantalla, ¿vale? Suiza es NEA. ¿Vale? En función del país, pues tenéis que verificar si es un registro u otro, ¿vale? Gracias. Si Vale. quieres Después decir. tenemos a Patricia, Ujú, que dice, para envíos ocasionales de menos de 6.000 euros puede utilizarse dicha declaración sin número REX, pero si tengo bien entendido, siempre que no sean frecuentes ni de volumen elevado. Si puedes claro. aclarar este punto.
Sí, mira, es una buena pregunta, Patricia, muchas gracias. Lo que no quiere el legislador es que se haga fraude de ley, ¿vale? Es decir, el límite es de 6.000 euros por envío. ¿Vale? Lo que no quiere es que tú fracciones un envío que iba a ser de 18, o sea, o de 12 en dos envíos, ¿vale? O sea, lo que no quiere es que hagas fraude de ley, pero no es que, por ejemplo, si un día o un mes hago un envío pues de 4.000 y al cabo de 2 meses hago otro de 5.000, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Al final es un poco la lógica. Si yo veo que estoy haciendo pues fracciones, ¿no? Para no pedirlo, bueno, pues pídelo, ¿vale? Porque además es algo pues, que te va a agilizar el proceso, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando hay valores más bajos, pues puede haber más inspecciones, ¿vale? Entonces, al final yo os invitaría a que si realmente ¿no? Empezáis a tener un comercio frecuente, pues lo solicitarais, ¿vale? Y también ahí es un poco sentarnos y ver, ¿vale? Porque quizás con los países con los que comercializáis os interesa más el REX o el NEA o ambos, ¿vale? Pero sí, o sea, en principio si tu envío es de menos de 6.000, puedes perfectamente hacerlo sin Rex y sin NEA, pero que no sea un fraude de ley, ¿vale? Que no estemos fraccionando al final una export de 12.000 en dos, por ejemplo, ¿vale? Gracias. Después Teresa nos pregunta si el NEA o el REX caducan. Muy buena pregunta, Teresa, ahí en el punto. Ujú. Em, A ver, no es que propiamente caduquen, ¿vale? Pero sí que tenemos obligaciones de informar modificaciones, ¿vale? Es decir, ay, Teresa, tus preguntas. O sea, eh, 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 a priori no, pero yo tengo que ser muy consciente de que las situaciones no han variado. Es decir, si yo he pedido un NEA, me lo invento, en el 2021 y yo en ese momento cumplía con la regla de origen, pues genial, ¿no? Pues sigo usando el NEA en el 2025 y sin problema. Ahora, si en 2025 mis condiciones han cambiado, yo no puedo usar ese NEA, ¿vale? Al final, tú cuando pides un NEA tienes que comprometerte, ¿no? Es esta al final declaración responsable a que tienes este origen, ¿vale? O sea, no me vale como pedir un NEA porque cumplía con las condiciones y después seguir exportando con ese NEA si no cumplo con estas condiciones. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Vale, Lidia preguntaba el tema de los 2 años, si el proveedor suministra en agosto, la declaración que se debe ha de emitir 2 años o un año. Bueno, o sea, no es que sea obligatorio, que dure una determinada, o sea, duración. La declaración de proveedor es una opción que da el legislador para que operativamente sea más fácil, ¿vale? Lo que sí que he dicho es que como máximo puede hacerlo respecto a periodos de 2 años y como máximo retroactivo un año. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tú no has pedido una declaración de proveedor, nunca pues puedes cubrir hasta octubre de 2024, pero no antes. ¿Vale? Vale. Y después la Long Term Supplier Declaration pregunta también si ha de ser en papel o digital y cuánto tiempo se tienen que guardar. Vale. Yo os diría que guardarlo como mínimo 3 años, ¿vale? Que es un poco el periodo este que la aduana pues, puede revisar, o sea, retroactivamente. Ya sabéis que aunque hagamos una import o una export, eso no significa que nos hayan aceptado esa import o esa export. La aduana tiene capacidad de revisar de forma retroactiva, ¿vale? En papel o digital depende un poco de cómo te lo hayan facilitado. Si al final es digital, con una firma digital, pues será válido, ¿no? Y si no, pues yo siempre os recomiendo que os pasen los originales en papel, ¿vale? Ujú. Después Samuel nos pregunta cómo debe estructurarse correctamente una factura comercial cuando en una misma operación de exportación se incluyen productos con origen preferencial y productos sin origen preferencial a fin de garantizar su validez aduanera y posibles sanciones. Muy buena pregunta, Samuel, gracias. Yo en este caso, claro, al final es una cuestión de, o sea, de estilo, ¿eh? Pero normalmente, o sea, lo que hago es, al final, cuando tú haces la declaración, mira que está aquí, te lo voy a enseñar como para que veas. Si te fijas, en la declaración pone, ¿no? The exporter o de estos productos declara, excepto donde se diga claramente lo contrario, que estos productos son de origen europeo preferencial. Entonces, aquí hay varias opciones, ¿vale? Lo que yo haría es esta declaración y después en los que no tienen origen europeo preferencial, pues poner
entre corchetas, ¿no? Entre comillas, que estos productos específicos de la factura no tienen origen europeo preferencial, ¿vale? No es, o sea, no es contradictorio, ¿vale? Al final, esta declaración de proveedor, disculpa, esta declaración de origen incorpora pues toda la factura, ¿vale? Excepto estos productos que te lo indico claramente que no tienen origen europeo preferencial. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Gracias. Después tenemos una doble pregunta de Patricia. Respecto a la Convención Paneuromediterránea, tengo entendido que el certificado se puede solicitar electrónicamente. ¿Qué tipo de certificación es necesaria? ¿Tipo de documento y dónde se solicita? Y después tiene otra que si quieres primero responde esta. Vale. Vale. Empecemos con la primera, ¿vale? Respecto al PEM, que ya os digo que es el acuerdo de libre comercio más complejo que hay, tengo entendido que el certificado se puede solicitar electrónicamente. El certificado de origen, ¿qué tipo de certificación es necesaria? Tipo de documento y dónde se solicita. A ver, con el PEM normalmente, claro, tú piensas que en el PEM, como ya sabes, hay muchos países, ¿vale? Y hay protocolos diferentes, hay países que firman un protocolo, hay países que firman otro protocolo, ¿vale? Entonces el tema del PEM lo tenemos que ver un poco con detalle, pero normalmente es el Euro 1, ¿vale? Y el Euro 1 normalmente lo solicita vuestro representante aduanero, ¿vale? En vuestro nombre, que a veces ni lo sabéis que lo piden, ¿vale? Pero normalmente lo hace el representante aduanero en la export, ¿vale? La siguiente, compro a Turquía, vendo a Marruecos y realizo alguna transformación a prenda textil en España. ¿Cómo debo actuar para no perder origen? Vale, pues perfecto. Lo que tienes que hacer es, con tu partida arancelaria del producto final, ver cuál es la regla de origen que hay en el acuerdo pues, con Marruecos, ¿vale? Claro, pero después tenemos Turquía con el tema de la TR, con el tema del estatuto comunitario. Bueno, o sea, ver en este acuerdo de libre comercio con Marruecos cuál es la regla de origen y ver si la cumples o no. ¿Vale? Eso, o sea, básicamente, o sea, la dinámica es siempre la misma, ¿eh? Partida de origen del producto final, regla de origen en el país que exporto y ver si cumplo con la regla. ¿Vale? Perfecto. Otra pregunta de Samuel, que a ver si nos puedes dar una idea de las magnitudes de las sanciones, ¿no? De en qué rangos se podrían encontrar las empresas. Mm. Es que esto es muy, o sea, más que las sanciones, claro, aquí es un tema, no te puedo dar un rango porque muchas veces depende de la operativa concreta, ¿vale? Tú piensas que te pueden revisar origen en las operaciones que has hecho en 3 años, ¿vale? Entonces, más allá de la sanción concreta, ¿no? Está toda la liquidación de aranceles que te pueden hacer, ¿vale? O sea, de aranceles y de derechos antidumping. Entonces, claro, no podemos hablar pues de una magnitud, o sea, no te puedo dar un dato, pero la magnitud, sobre todo porque también muchas veces cuando hablamos de origen, a veces en la import también hay temas de antidumping, por ejemplo, ¿no? Que si tiene origen tal, pues no tiene antidumping, pero es un tema que, bueno, el tema antidumping es no preferencial, ¿eh? No te puedo dar una magnitud, pero te puedo confirmar que tiene mucho impacto, ¿vale? Porque al final no solo es un tema de sanción, ¿vale? Que quizás aquí la sanción en función de que te toque, pues podría ser una sanción pues del monto de la export, ¿no? Del 100% de la... Bueno, es que depende mucho, o te pueden hacer una sanción leve y que sea solo tipo 200 euros, ¿vale? Depende mucho la casuística concreta, no te puedo dar un baremo, pero yo creo que el impacto es más allá de la liquidación de aranceles que se puedan hacer en destino o en la Unión, si estamos hablando de una import, que al final te pueden liquidar aranceles en retroactivo de 3 años. Entonces, claro, esto tiene mucha magnitud. ¿Vale? Vale, pues ya estaríamos en la última pregunta y acabaríamos después de Venga, esta. Y cualquier otra pregunta que surja posterior, pues tendréis nuestro contacto a vuestra disposición y los podremos atender individualmente. Pues perfecto. sería Alba de nuevo con el tema de la exportación a Suiza que comentaba al Sí. principio. Dice, lo que exportamos son piezas que los clientes suizos integran en su montaje. Son semielaborados metálicos. Tenemos diversos códigos arancelarios en función del producto final del cliente. ¿Es aconsejable registrarnos para cada uno?
No, o sea, el registro se hace para uno. O sea, tú haces el registro como empresa y informas que estos son tus productos, ¿vale? Lo que tienes que hacer es hacer el ejercicio de verificación de origen para cada partida, eso sí, ¿vale? O sea, no vale con uno, porque al final estás pidiendo como para operar tú como empresa. Al final no es que tengas un número de REX o DNA para cada producto, sino que lo tienes como empresa, ¿vale? Entonces tienes que verificar tal. O sea, tienes que verificar que cumplas para cada partida arancelaria con la regla de origen para cada país, ¿vale? Preguntan, o sea, el tema de la grabación, Miriam. Sí, esto es verdad, no lo he comentado. La grabación la vamos a colgar, estará en YouTube, pero igualmente os la puedo mandar junto con la presentación, os puedo enviar la grabación también para que esté a vuestra disposición. Perfecto, gracias, Miriam. Bueno, pues yo os agradezco mucho el espacio. Ha sido un placer como siempre. Y nada, un poco lo que comentabas, ¿eh? En caso de que tengan dudas, estamos aquí a su disposición, ¿de acuerdo? Y nada, estamos en contacto y muchas gracias, Miriam, siempre por la confianza. Es un placer estar aquí con Bueno, vosotros. gracias a ti por las explicaciones súper claras y a todos por vuestra asistencia. Venga, hasta pronto. Hasta pronto, buenos días, hasta luego.